InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el relatornauta. El relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir. O elegiste... Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a nuestro Relatornauta Contraataca de cada martes y de cada jueves aquí en Radio Caput, en el streaming de YouTube de Radio Caput, transitando este jueves caluroso, por cierto, jueves 5 del mes de diciembre. Ya estamos entrando en la recta final de este año tan difícil, ¿no? Pero termina con un lindo sabor de boca este año, porque aquellas banderas que siempre reivindicamos, las banderas de la soberanía, la justicia social, la independencia económica, vuelven a estar más vigentes que nunca, a pesar de que la Argentina está transitando sin dudas la llamada década tarada, la década estúpida, de aquellos que tienen vocación de colonia, como dice Jorge Asís, y que votaron en la última elección colonia sí, patria no. Sin embargo, nuestra región, nuestra patria grande nos sigue dando grandes ejemplos de lo que significa ser antiimperialista, de lo que significa pararse frente al imperio. Y por eso el ejemplo de Nicolás Maduro hoy bendice, sin lugar a dudas, nuestro programa, esta verdadera tribuna revolucionaria que consideramos es nuestro programa y esta radio, Radio Caput. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, señaló Nicolás Maduro. Y frente a la temida invasión, la bravuconada de Donald Trump, Venezuela respondió plantándose. Y lo que eran tambores de guerra o tambores de invasión, hoy comienzan a disminuir. Porque sea dicha la verdad, y diciéndolo mal y pronto, Trump se cagó. Pero un gran interlocutor para hablar de estos temas es sin lugar a dudas el ex embajador argentino en la República Bolivariana de Venezuela, Oscar Cacho Laborde, que ya está comunicado con nosotros. ¿Cómo te va, Cacho? Bienvenido a nuestra tarde aquí en Radio Caput. ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, parece que se han disipado las amenazas de invasión a Venezuela después de un par de acciones y justamente de operaciones tácticas, podríamos llamar, que llevó adelante la Revolución Bolivariana y logró evitar esta amenaza, o simplemente fue una amenaza, porque viste que se dice habitualmente, Trump es un perro que ladra pero que no muerde. Yo creo que no hay que guiarse por lo que sucede en cada día, sino hay que verlo más como como un momento, ¿no? Como una película. Por ahora ha bajado los decibeles, puede ser que la semana que viene amenace nuevamente con ataques o los concrete, realmente con Trump nunca se sabe. Pareciera que se aleja la idea de la invasión, que era lo más preocupante, porque eso sí ponía a todos en un estado, digamos, de transformación de América Latina, ¿no? Si se invade Venezuela,
para encontrar carteles de la droga que no hay. Todo el mundo sabe que ahí ni se cultiva, ni se elabora, ni se exporta droga en Venezuela, se consume muy poco. Se produce en Ecuador, Bolivia y Colombia y Perú, ¿no? Y se exporta y se ingresa por el Pacífico. Pero bueno, con ese pretexto podría pasar cualquier cosa. Por ahora pareciera que las palabras del Papa, de Lula, del presidente Petro, de la propia presidenta Sheinbaum, han detenido la inminente agresión, como parecía el lunes, y también los preparativos que está haciendo Venezuela claramente indican que, aunque será en caso de invadir una confrontación desigual, digamos, ¿no? Asimétrica, pero que no va a ser sencillo invadir y luego retener y mantenerse en Venezuela, ¿no? Pero acá lo principal, más allá de que el lunes nos preocupábamos y hoy nos tranquilizamos, es que desnuda lo que hace el imperio, ¿no? Y acá hay que encuadrarlo. Primero, que queda claro que no importa a Estados Unidos la democracia, ni las actas que tanto preocupaban a algunos compañeros nuestros, ¿no? Nuestros, ni los derechos humanos. Interesa el petróleo, muchacho. Claro. Pero la verdad que uno le tiene paciencia a los compañeros porque son compañeros, pero tener que explicar lo obvio, que a Estados Unidos no le interesa la democracia, ¿no? Digamos, considerando que nuestro país mató o hizo desaparecer a 30.000 compañeros con la complicidad de Kissinger. ¿Cómo estaremos de mal que tenemos que argumentar lo obvio, ¿no? Como decía Bertolt Brecht. Claro, claro. Ahora, es interesante este aspecto que vos señalás, Oscar. Estamos hablando con Oscar Laborde, que fuera embajador en Venezuela, en el gobierno de Alberto Fernández. El tema petróleo, ¿no? Evidentemente ahí jugó una carta muy interesante Maduro en la OPEP, cuando de alguna manera amenazó con volcar al mercado todo el petróleo crudo de la reserva más importante del mundo, que es Venezuela, y con ello tirar abajo los precios del petróleo. Evidentemente ahí acusó recibo tanto la propia OPEP como Estados Unidos, que tiene una producción petrolera cara con lo que es el shale, ¿no? ¿Qué análisis haces? Bueno, que son diferentes medidas, estrategias, tácticas que ha tomado el presidente Maduro con la idea de defenderse de lo que conoce es una confrontación desigual, ¿no? Porque efectivamente Estados Unidos está en declive, me gustaría hablar de eso ahora, pero sigue siendo la principal potencia militar. Tal vez el único gran mérito que le queda ahora no es su capacidad comercial, no es su capacidad ideológica, no es su contagio, ¿no? En los 70, 80, 90 muchos querían ser como Estados Unidos, se aleja. Y eso tiene que ver con que ha ganado dentro de Estados Unidos el americanismo en contra del globalismo. Pero en síntesis, Estados Unidos está en declive. Lo que es inocultable, lo que es indisimulable, lo que demuestra estas bravuconadas, es que Estados Unidos está en declive. Que ha surgido una China, claro, pero también un sur global. Países que articulan en el BRICS, que articulan entre ellos, como Turquía, como la India, como Sudáfrica, como Vietnam, que están sosteniendo la economía del mundo, sosteniendo la paz y conviviendo entre ellos, donde nadie es el jefe de nadie, porque China es el primus inter pares, claro, pero China no trata de obligar a otros a que tengan su sistema político. Además, los chinos creen que es irrepetible su sistema político, y lo que hacen es favorecer los desarrollos de cada uno, que disminuya la pobreza en el mundo y que la economía se mantenga creciendo. Se debe a estos países. Sin duda. Si fuera por Occidente, una Europa decadente, digamos, peleándose entre ellos, una Europa que queda descolocada por el abandono que le hizo Estados Unidos, un Estados Unidos que le ha empujado una guerra que no saben cómo salir ahora, una Alemania en recesión, una Francia que ha perdido todo orgullo. Eso es Occidente. Por eso Estados Unidos necesita de América Latina, que es lo poquito que le queda. Totalmente. ¿No? Europa en decadencia, sin capacidad industrial, no lo obedece. Israel medio locado, medio haciendo lo que quiere, porque Estados Unidos quisiera parar esa agresión de Israel, pero no lo puede hacer.
entonces le queda América Latina. Entonces, ¿qué hace? Amenaza con invadir Venezuela, Colombia, Brasil, amenaza con invadir México, amenaza con incorporar a Canadá como Estado 51, amenaza con invadir Groenlandia, porque ¿qué es Groenlandia si uno mira el mapa mundo? Es la continuidad de Canadá a través del Ártico, ¿no? Entonces, si uno arranca por Ushuaia, te estoy diciendo una simplificación, ¿no? Y sigue todo derecho, llega a Estados Unidos, llega a Canadá, cruza el Ártico, está Groenlandia. Entonces ellos quieren afirmarse acá. En ese declive, el problema que tenemos nosotros es que estamos en América Latina. Y las opciones que tenemos, o somos socios incondicionales de estos locos que están en declive, que obviamente no nos van a dar nada y nos van a sacar todo, o nos incorporamos colectivamente como región del sur global. Ahora, por eso la resistencia de Venezuela es tan importante, porque si ellos logran quebrar a Venezuela, si quiebran a Venezuela, si se quedan con el petróleo de Venezuela, bueno, cambia la ecuación geopolítica mundial. Claro. ¿No? Y América Latina es lo que bien dice, digamos, es lo que piensa Petro y es lo que dice la gente del PT. Si Estados Unidos invade Venezuela, se va a quedar ahí, no va a ir a Colombia. Es decir, si invade Venezuela diciendo que hay carteles, que no los hay, ¿por qué no invadiría luego Colombia? Claro. Que si los hay, los carteles. Claro. ¿Por qué se han dicho ahora, y Lula estos días ha tenido una reacción, que el Comando Vermelo y el primer comando de la capital, los dos carteles más grandes de Brasil, son terroristas? Porque con eso también podría invadirlo. Justificaría una posible invasión. Una de las cosas que no logró romper Estados Unidos en su estrategia de estos meses es el frente interno de la revolución bolivariana. Se ha mostrado muy consolidado el frente interno, más allá de la diferencia que pueda tener Maduro con Diosdado Cabello y demás, ¿no? Sí, una virtud que ha tenido el chavismo es las diferencias, andarlas para afuera. Virtud que no tiene mucho de las expresiones populares en nuestro continente, ¿no? Lo hemos padecido en la Argentina, se ha padecido en Bolivia, se ha padecido en Brasil también, en Ecuador. Ellos coaccionan para adentro y discuten, pero coaccionan y luego para afuera se muestran unidos. Pero además, en los últimos tiempos ha habido, yo he estado así hace unos 20 días, una reacción de la oposición mayoritaria, no de esa oposición de María Corina Machado, que lo único que tiene es el Premio Nobel de la Paz, otorgado por los noruegos, que son, por supuesto, cómplices de los Estados Unidos. Es el principal socio de Europa, además de el Reino Unido es Noruega, el presidente que elige la OTAN es Noruega. Acá se habla con mucha ignorancia, no, los suecos le dieron el Premio Nobel, no, los suecos no dan Premio Nobel de la Paz, amigo, lo dan los noruegos. Uh-huh. Pero excepto eso, que es una autorización política donde no hay acuerdo en las ONG que organizan normalmente la entrega de premios en organizarlo esta vez, porque están desopilantes que le den, ¿no?, digamos, el Premio Nobel de la Paz a alguien que propone la intervención militar de otro país en su país. Ellos no tienen internamente a alguien, dirigentes, gobernadores, intendentes, diputados, dirigentes sindicales, que estén de acuerdo con la invasión. Porque vos te das cuenta de lo que hay que ser para estar de acuerdo con una intervención militar de los Estados Unidos en tu país y ofrecerle públicamente, como lo hace María Corina Machado, bueno, que se puede privatizar el oro, el petróleo. Entonces hay una gran parte de la sociedad que es muy posible que no coincida con el chavismo, ni le guste Maduro, que no está de acuerdo con la intervención militar. Entonces, la cohesión que hay dentro del chavismo, de la Fuerza Armada, de la policía, también se da en el país. ¿No? Los comerciantes, los industriales, opositores como Enrique Capriles, gobernadores de la oposición, alcaldes de la oposición, que no quieren una guerra civil, porque se dan cuenta que va a pasar lo de Libia, acá los antecedentes sobran. Claro, Libia, destruida, dividida en dos, entre Trípoli y Benghazi, Siria, liquidada, Irak, 1 millón de muertos, porque resulta que iban a buscar armas de destrucción masiva y no las encontraron. Entonces se dieron cuenta después que mataron 1 millón de personas y que destruyeron Irak. Entonces, los antecedentes de que cuando viene a imponer la paz o tratar de secuestrar un jefe narco, comillas, lo que hacen es quedarse con el petróleo y con la reparación, ahí aparece Halliburton,
de la reconstrucción de cada país. No están encontrando en Venezuela, como si lo encontré en otros lugares, una fuerza interna social que esté de acuerdo con eso. Porque ellos, para un ataque, para una invasión, para lo que fuere, necesitarían que luego habría una movilización popular que destituya al régimen, ¿no? En términos periodísticos. Y no la hay. ¿Por qué no se habla de que no hay una sola manifestación en Venezuela en contra del régimen, del gobierno, de Maduro, titularlo como quieras, y a favor de la intervención? No la hay. Hubo la canonización de José Rodríguez, bueno, un santo Hernández, que en Venezuela, y no hubo manifestaciones, y seguramente mucha de la gente que sale a la calle no está de acuerdo con Maduro, pero no están logrando esa masa crítica mínima para decir, bueno, hay un alzamiento. Sí lo tienen en 2017-2018 ellos, con las guarimbas, ¿no? Entonces ya sería una invasión seca, una invasión contra todo el país y la población. Claro. ¿Lo pueden hacer? Posiblemente. ¿Pueden bombardear? Posiblemente. Hoy, en estas horas, aparentemente ha habido una cantidad de manifestaciones y de aciertos tácticos del gobierno de Maduro que aleja. Pero no podríamos asegurar... Hay que estar alertas, claro. Hay que estar alerta. Con el imperio siempre hay que estar alertas. Ahora, ¿cuánto se lo ha subestimado a Nicolás Maduro, que ha demostrado ser un estadista con estatura, sabiendo manejar la geopolítica, sabiendo asociarse a los BRICS, a China, a Rusia, a confrontar y pararse frente a Estados Unidos? ¿Cuánto se lo ha subestimado, no? Subestimado propios y extraños, ¿no? Primero, como vos decís, bueno, ya... hacerse cargo de la herencia de Chávez después de muerto, su querido Chávez, fue un desafío, y después se enfrentó a los Estados Unidos. Entonces, lo que lo ridiculizaban, que hablaba con los pájaros, ¿no? Digamos, y también, te decía, de nuestros dirigentes. Hay muchos dirigentes del campo popular que ridiculizaban a Maduro, y hoy están o presos, o exiliados, o no están en el gobierno. Y Maduro sigue en el poder. Y Maduro sigue en el poder. Deberían aprender, ¿no? Entonces, y un poquito de modestia, amigo, un poquito de modestia, ¿no? Claro. ¿No? Digamos, Cristina dijo, bueno, no están cuidando la herencia de Chávez, bueno, y nosotros que no le podemos pagar una legislativa a Milei, un poquito de modestia, ¿no? Y respeto por alguien que está enfrentando a los Estados Unidos de América. No son muchos los países que se han enfrentado y que han podido resistir el bloque es criminal. Yo lo pude ver como embajador. Las limitaciones que tiene comerciales, industriales, de exportación, importación, Venezuela financiera. Venezuela está fuera del SWIFT, ¿no? Para los que conocen algo, cualquier transacción que hace de acá a Uruguay tiene que pasar por el SWIFT, que tiene que ser aprobado por un banco de los Estados Unidos. Venezuela está fuera del SWIFT. No le puede pagar a la UNESCO, yo no podía cobrar mi sueldo, por ejemplo, en Venezuela. Y bueno, y ahí está. Ahí está Nicolás Maduro, enfrentando al imperio, y todos los que le daban consejos lo subestimaban o decían que tenían que hacer esto y lo otro, no podemos ganar una legislativa. Y lamentablemente lo digo, ¿no? Porque hubo dirigentes importantes de otra década, eso sería para otra conversación, que yo creo que ya tendrían que comprender, que es otra etapa, ¿no? Que los dirigentes que tuvimos en los 2000 no están pudiendo, excepto Lula, recuperar el gobierno para nuestros pueblos. No lo puedo hacer Zelaya, no lo puedo hacer Correa, no lo puedo hacer Cristina, no lo puedo hacer Evo, con tragedias como Bolivia, ¿no? Una confrontación interna de dirigentes hizo que ganara la ultraderecha seguida por la derecha, o la derecha seguida por la ultraderecha. Entonces, en todo ese marco está Nicolás Maduro. Entonces, yo creo que habría que darle menos consejos a él. Uno puede adherir o no al proceso bolivariano, pero lo que no puede dejar de hacer es respetarlo primero, y ahora sí, seguro, estar en contra de la agresión de los norteamericanos. Por eso estuvieron muy bien los diputados de izquierda en la jura, ¿eh? Tendrían que haberlos invitado nuestros compañeros también representantes ahí, ¿eh? Estuvieron muy bien, se pararon muy bien. Y recordemos que los troscos, como le decimos cariñosamente,
Ellos están contra el gobierno de Maduro. Exacto. No son... Esos ni los de allá, ni los de acá, nunca estuvieron de acuerdo con el gobierno, pero se dan cuenta, comprenden, y me parece muy loable, que una cosa es estar de acuerdo con el gobierno y otra cosa es estar de acuerdo con la intervención de los Estados Unidos. Sí, lo que sería una tragedia para toda la región. Y por suerte y para bien, hoy Colombia es gobernada por Petro y Brasil es gobernada por Lula, porque te imaginás si encima de males tuvieran gobiernos cipayos, como lo tenía antes Colombia con Uribe, ¿no? O Bolsonaro en Brasil, mamita querida. Bueno, así estamos, ¿no? El Partido Justicialista, yo estuve tratando de averiguar todos los días, no ha sacado nada, cosas que se han expresado de todos los colores, porque, insisto, estamos hablando de que los marines ingresen a las playas, a las tierras de Venezuela, por un cartel que todo el mundo sabe que no existe. Es claro que el cartel de los soles es un invento de la CIA, porque así fue probado, pero además Venezuela, todos sabemos que no está entre los países productores de droga, y menos de elaboración. Entonces, tan exagerado, impostado el pretexto, que lo que queda claro que en eso Trump estuvo sincero hace unos meses. Ellos quieren el petróleo venezolano. Claro. Estaba a punto de conseguirlo, dijo Trump antes de ser reelecto, ¿no? Y Biden se puso a acordar cosas y no nos lo perdimos. Pero bueno, como te insisto, ¿no? A veces parece mentira que haya que argumentar temas tan obvios. Oscar, la verdad que como siempre es un placer. Y bueno, aquí estamos en esta tribuna gritando no pasarán, no pasarán los yanquis en Venezuela, querido Cacho. Y hay que hacerlo de manera de autodefensa, de salvación de nosotros mismos. Yo creo que Lula lo entendió, Petro lo entendió. El otro día cuando hicimos No al ALCA, lo recordamos en Mar del Plata, la representante del PT, la coordinadora del Foro de San Pablo, Mónica Valente, decía, el que cree que van a invadir Venezuela y que se van a quedar ahí, y que no van a ir a los otros países, es un infantil, dijo. Claro. ¿No? Es un tonto. Van a hacer eso y después no, bueno, ahora nos quedamos acá porque lo importante para nosotros era la droga aparte, venezolana. La historia lo dice, hicieron el golpe en Chile y después vinieron por el golpe en la Argentina. Siempre fue así, ¿no? El modus operandi. Cacho, un abrazo grande, te queremos mucho, Abrazo, yo también los quiero, les mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Oscar Cacho Laborde, el ex embajador argentino en la República Bolivariana de Venezuela, contándonos sus impresiones de esta gran victoria. Ponémelo a Nicolás Maduro una vez más, porque hay que reivindicar a estos revolucionarios antiimperialistas que se plantan frente a las bravuconadas de Trump y ganan, porque hoy Nicolás Maduro ganó la guerra sin disparar un solo tiro. Un fenómeno. Dos claves de esta gran victoria de Venezuela. La primera, la intervención de la OPEP, cómo amenazó Venezuela con tirar los precios del petróleo para abajo y enseguida se cagaron todos. Y después la defensa que armó Venezuela en sus costas con la ayuda de China en la tecnología, Rusia con armamento misilístico y la presencia del submarino nuclear de Corea del Norte, enviado por Kim Jong-un especialmente para defender las costas venezolanas. La amenaza y la presencia de un submarino nuclear hizo que Estados Unidos y Donald Trump recularan. Por eso no pasarán. ¿Y qué hubiese dicho Eve de todo esto, no? Qué maravillosa Eve. Hoy cumpliría 97 años Eve. Y esta radio que es Eve, puro Eve, tanto es así que la cocina de aquí de la radio se llama justamente Eve de Bonafini. Hoy estaría cumpliendo 97 años. En la ronda de las madres que se está desarrollando en este momento en Plaza de Mayo está con la presencia de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, junto a algunos de sus ministros, Andrés Larroque, uno de ellos, acompañando la ronda de las madres y homenajeando a Eve. Pero yo quiero que pasemos de Eve esta perlita, que tiene que ver conmigo, con una anécdota que me involucra. Porque en aquellos tiempos en que Fútbol para Todos estaba siendo asediado por los medios hegemónicos y el grupo Torneos lo quería poner a Tinelli ahí para apoderarse del botín, los que resistimos esa invasión,
los que estábamos dentro del fútbol para todos y los que estábamos fuera, tuvimos a Eve sin dudas como un baluarte. Y la anécdota tiene que ver con que un día me llama Eve, era un lunes, y me dice, venite a la oficina, quiero que me cuentes todo sobre fútbol para todos, qué está pasando con Tinelli, qué está pasando con todo. Y bueno, yo le hice ahí en su oficinita de la calle, ahí cerca del Congreso, donde está la Asociación Madre de Plaza de Mayo, ya tenía su oficinita en el fondo, con todos los premios, todas las fotografías de su historia, increíble historia. Entonces me dice, contame todo el panorama de fútbol para todos. Yo le expliqué todo lo que estaba pasando, que Tinelli, que esto, que el otro. En ese momento el jefe de gabinete era el Coqui Capitanich. Y entonces Eve me escuchó atentamente y me dice, bueno, anda tranquilo que yo voy a hablar el miércoles en la ronda. No, pero mirá, Eve, que esto se define en estas horas. Vos andá tranquilo que yo el miércoles hablo en la ronda. Y en la ronda dijo esto. Ustedes vieron el tema torneos y competencias, o fútbol para todos. ¿Cómo se llamará? ¿Fútbol para todos o torneos y competencias? Yo quiero leer una poquita cosa que estuve leyendo y preocupándome, porque Néstor dijo algo muy importante y creo que lo han obviado. Y yo quiero que Tinelli escuche esto, porque él no puede despolitizar lo que hace política. Porque el peor tipo es aquel que dice yo no hago política. Es el peor para más desconfiar. Es mentira que no hacen a de ellos. Néstor Kirchner en un discurso muy sabio sobre el fútbol para todos dijo, atento Tinelli, el fútbol para todos no está para ganar plata, sino para hacer política. Eso dijo Néstor Kirchner. No nos podemos olvidar de eso. Ya le pedimos a Tinelli que escuche lo que le dijimos acá en la plaza. El fútbol, como dijo Néstor, fútbol para todos no está hecho para hacer plata, está para hacer política. Eso esperamos. Qué grande, Eve, qué grande sos, Eve, querida. A ver si podemos establecer contacto con el Choco, que ya está, el Chocolate querido, que ya está ahí en la Plaza de Mayo. Por ahí nos puede contar cómo está el panorama en la Ronda de las Madres a esta hora. Porque les decía, justamente hoy, en un nuevo cumpleaños de Eve, 97 pirulos estaría cumpliendo Eve, el gobernador Axel Kicillof está acompañando en este momento la Ronda de Madres. Y bueno, también con la presencia de Andrés Larroque, alguien que ha estado muy cerca de Eve toda su por lo menos todo lo que le conozco al Cuervo como militante del peronismo y del kirchnerismo. Y por supuesto recordarle a Eve es volver a recoger las banderas de Eve, que en ese sentido no transaba y daba la lucha día a día y hasta el final, como siempre nos decía, luchar, levantarse, caerse, volver a luchar, volver a levantarse, volver a caerse, hasta que se termine la vida activa de uno, ¿no es cierto? Ese ejemplo de vida que nos dio Eve, pasando todas las que pasó, resistiendo a la dictadura como la resistió, prácticamente en soledad junto a sus compañeras madres de Plaza de Mayo, después de haber tenido que tomar la posta, de haber tenido que tomar la antorcha de una Azucena Villaflor, que era sin lugar a dudas la gran dirigente, que comenzó con la lucha de madres y que fue desaparecida por la patota de Astiz, al igual que Esther Cariaga, al igual que la madre de nuestra compañera aquí en Radio Caput, de Anita Fernández, y sin duda que Eve es un ejemplo a seguir y por eso la queremos recordar en un día como hoy, cuando estaría cumpliendo 97 años. Y hablando de efemérides, también lo vamos a recordar en un ratito al gran Vicente Cito Lema, el poeta de la Revolución que fallecía un día como hoy. Pero vamos a la actualidad de nuestro país porque pasan cosas, y vaya si pasan cosas. Uno de los escándalos que estalló a estas horas, más allá de que los medios están dale con Chiquitapia, a esta altura de la circunstancia, en cualquier momento prendo la televisión y me van a contar que el Museo del Louvre fue comprado por el Chiquitapia, o el Palacio de la Zarzuela, ¿no? Cuando el grupo te ataca es una cosa, pero nadie habla,
salvo algunos especialistas, lo escuché por lo menos a Carlos Pagni en las últimas horas, del escándalo que es el tema de la CIDE, ¿no? Donde fue echado su titular, Sergio Neifer, ha sido reemplazado por un personaje que ya me va a contar el Topo Rodríguez. Da la impresión de que es un personaje verdaderamente siniestro, el contador personal de Caputo el asesor, no el Caputo el economista. Bueno, seguramente también alguna relación con Caputo el economista tiene. ¿Qué tal, Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional, mandato cumplido, líder de la corriente federal peronista? ¿Cómo andas, Topo, querido? ¿Qué decís? Hola Javier, muchas gracias por la posibilidad de dialogar nuevamente esta tarde con vos, gracias. Acá estaba leyendo algunos antecedentes del titular, del nuevo titular de la CIDE. Tiene un apellido medio difícil, ¿no? Algo así como Aguafert, algo así. Pero qué personaje siniestro, ¿eh? El contador personal de Caputo, Topo. No lo conozco. Lo que sí está claro en la Argentina es que desde hace 2 años la unidad de información financiera, que es la encargada de prevenir el lavado de activos o que el narcotráfico, el juego clandestino, el tráfico de armas lave plata en Argentina, está siendo controlada políticamente por Santiago Caputo, de la misma manera que controla el Ministerio de Justicia, de la misma manera que controla lo que antes era la AFIP y ahora es ARCA, y de la misma manera que controla la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ahora, ese funcionario, entre comillas funcionario, que maneja ese nivel de poder de la Argentina, no tiene ni asume ni asumirá ninguna responsabilidad de funcionario público, dado que se ha negado sistemáticamente el gobierno a formalizar su función como, valga el término, funcionario, y por lo tanto actúa por fuera de las leyes que regulan el ejercicio de la función pública. Claro. Es un simple monotributista, a los efectos... Un simple monotributista y le estamos haciendo precio. Es un verdadero monje negro porque está manejando la caja más importante que hoy tiene el gobierno nacional. Y además son fondos opacios, oscuros. Vos lo decías bien en un Twitter que tuvo mucha repercusión en las últimas horas. Más de 26.000 millones de pesos le han sido readjudicados, más de lo que ya tenían de presupuesto. Y sin auditar, todo dinero que no se audita, Topo. El 1 de diciembre, el presidente de la Nación, a través de un decreto de necesidad de urgencia, acompañado por todos sus ministros, asignó refuerzos presupuestarios a casi todos los organismos de la Administración Nacional, entre ellos a la CIDE, a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y a la CIDE le dio nada más y nada menos que 26.118 millones de pesos. La mayor proporción de esos fondos son destinados al pago a las remuneraciones del personal. Pero siendo una cifra tan importante, quedan algunos ítems que son realmente no solo llamativos, sino que son escandalosos y han pasado desapercibidos. Por ejemplo, 40 millones de pesos para la compra de utensilios de comedor o de cocina. ¡Wow! Pues se ve que cocina mucho. 40 millones de pesos. Y en este caso se refiere a tenedores, cucharas, cucharitas, espumaderas, ollas. A eso se le denomina técnicamente en las clasificaciones presupuestarias utensilios de comedor o de cocina. Habría que ver quién ganó la licitación de eso, ¿no? Habría que verlo. Tengamos en cuenta además que ese refuerzo presupuestario es solo para un mes. Ah, para un mes. Ejercicio termina por supuesto, porque este ejercicio termina el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero empieza a regir un nuevo presupuesto. Ahora, en ese marco también se le asignaron a la CIDE 300 millones de pesos para prendas de vestir. 300 millones de pesos para prendas de vestir. Y lo que me parece inusitado realmente es que la CIDE recibió 350 millones para cubiertas, para neumáticos de autos, para cubiertas.
es el único organismo del Poder Ejecutivo Nacional que recibió fondos para comprar cubiertas en esta readecuación presupuestaria. A ningún organismo del Poder Ejecutivo se le dio ni un peso para comprar cubiertas. A la CIDE sí, se le dio 350 millones de pesos. Increíble. Por lo tanto, me parece que hay una tendencia cada vez más blindada hacia la impunidad con la que actúa el gobierno del presidente Milei, que seguramente habrá firmado ese decreto sin leerlo, porque tengo la impresión de que cada vez tiene menos dominio de los detalles y se dedica a los negocios. Ese es el corazón de la preocupación de Milei, son los negocios. Y efectivamente ha sido muy, muy, muy irregular lo que pasó con la asignación presupuestaria. Justamente una vez que vos denunciaste esto, prácticamente a las horas fue desplazado el titular Neifert, medio en una situación escandalosa, ¿no? Porque algunos comentan que se lo vio en calzoncillos por la Casa Rosada, se resistía a dejar su lugar. Evidentemente es una caja muy apetecible, la de la CIDE, sobre todo que son fondos no auditables, y ha sido reemplazado por Cristian Aguadra, que pasa a ser entonces el jefe de la CIDE, habiendo sido el contador de Santiago Caputo. Pero fíjate lo que cuenta acá Rodolfo Tailade, el diputado nacional. Es alguien que en las redes hostiga permanentemente a los opositores, pero ya no solo a diputados, senadores o dirigentes políticos opositores, sino también a periodistas. Lo ha hostigado durante mucho tiempo a Gustavo Silvestre, con publicaciones amañadas, con publicaciones y con supuestos trascendidos que no tienen fundamento alguno. Además, acusa de que él va a alinear al periodismo y a la justicia a los términos del gobierno nacional. Realmente parece ser, digamos que pasamos de Guatemala a Guatapeor en este sentido, Topo. Bueno, habrá que estar muy atento, y si efectivamente se trata de alguien que tiene como modus operandi el ejercicio de la violencia, como lo hace el propio Santiago Caputo a través de distintas metodologías y de las redes sociales, habrá que estar muy activo para enfrentarlo, para confrontar. Acá no hay que ni que tener silencio ni actitudes temerosas. Hay que confrontar, hay que enfrentarlo, hay que demostrarle que uno no les tiene miedo. Hay que estar muy atento y habrá que actuar de la misma manera que ellos actúan, sin ninguna duda. Ahora, siempre ha sido la Secretaría de Inteligencia, se llame como se llame, en su momento AFI, ahora volvió a ser la CIDE, siempre ha sido como un gran sótano de la democracia, algo así lo llamó, ¿te acordás? El presidente Alberto Fernández, ¿no? Igual no hizo nada para que esto se transparentara. Pero, ¿qué pasa con la CIDE? ¿Por qué la democracia no puede lograr que la inteligencia de alguna manera se avenga a los términos que la democracia necesita, ¿no? Y siempre ha sido un lugar de opacidad, de oscuridad, de operaciones de inteligencia. Todos los países, especialmente hoy, necesitan un área de seguridad moderna, capacitada, profesional, independiente, que no se meta en cuestiones políticas y que permita, entre otras cosas, tener claridad respecto de cuáles son las amenazas para la Argentina en un mundo donde el delito ha crecido y ha mutado en cuanto a su modalidad, su transformación, el ejercicio del delito a través de la instrumentación de metodologías y tecnologías muy novedosas que exigen cada vez estar más adelante en materia de prevención. También la inteligencia es importante desde el punto de vista de los planes que la Argentina tenga en materia de defensa nacional, por ejemplo. La triste historia de la Argentina, que es una historia construida sobre la base del ejercicio de la violencia y de la eliminación del Estado de Derecho, ha hecho que la Secretaría de Inteligencia del Estado, las áreas de inteligencia, estuviesen siempre al servicio del poder, de la violencia y de la represión. Y eso
no logró cambiarse o transformarse plenamente en democracia, porque la CIDE tiene, como vos bien mencionabas, un ítem que son los gastos reservados. Y los gastos reservados son aquellos de los cuales el funcionario o los funcionarios no tienen que dar cuenta públicamente, no tienen que rendir cuenta públicamente. Y ese es el gran veneno de la Secretaría de Inteligencia de la Argentina. Los gastos reservados. Hay que eliminar los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia, y ese es el comienzo para transparentar una actividad que claramente tiene que manejarse con discreción y bajo el secreto que la legalidad le impone, pero no ser un ámbito como lo es hoy, por el manejo de Santiago Caputo, de amenaza, de persecución y claramente de situaciones muy opacas como la que hemos visto aquí en la ampliación presupuestaria que mencionamos. Claro, totalmente, totalmente. Topo, con tu experiencia legislativa, habiendo sido diputado, habiendo pasado por el Congreso, quería una opinión tuya sobre lo que hemos visto en las últimas horas en la asunción de los nuevos diputados de la Nación, ¿no? Donde la Libertad Avanza convirtió al Palacio Legislativo en un verdadero circo, agrediendo, atacando a los diputados opositores, ya no solo con las tribunas propias, sino también hasta con los diputados y los legisladores del oficialismo. ¿Qué análisis haces? ¿Qué consideración haces de lo que está pasando allí? Es vergonzoso, y a mí me llama la atención que nadie le plantee públicamente al presidente Milei que él es el coordinador de ese circo, porque él es el chanta mayor. Cuando fue diputado nacional, no trabajaba, no iba a las comisiones, se retiraba a la noche porque tenía sueño, votó en contra de que los jubilados pudieran hacer el trámite de cobrar la jubilación sin tener que hacer previamente la fe de vida o la supervivencia. Votó en contra de que se declarara duelo nacional el 18 de julio en aniversario o en conmemoración a las víctimas de la AMIA. Ese es el presidente que ayer fue a querer liderar la supuesta fuerza legislativa de la Libertad Avanza. Mención aparte, hay que hacer también a los opositores, entre los cuales se encuentran muchos peronistas, que se pelean a los codazos para ver quién es más alcahuete del gobierno nacional. De terror. El gobierno tuvo durante 2 años buena parte de las leyes que buscó, porque hubo una porción importante de la oposición argentina que se autorrotuló, se autodenominó opositores amigables, opositores dialoguistas, entre ellos algunos peronistas. Bueno, ahora se lanzó la carrera por ver quién es más alcahuete. Están tratando de ver quién tiene el bloque más numeroso para ir a ayudar mejor y negociar mejor con el gobierno nacional. Tengo una noticia: el gobierno nacional no le va a dar nada. Nada. Ellos piden un vaso de agua, les va a dar una anchoa a Milei, porque Milei se caracteriza por haber desfinanciado a las provincias. Y todos los que hoy están, o casi todos los que hoy van corriendo a negociar con él, son los que perdieron contra él. Por lo tanto, Milei no le va a dar nada. No hay que esperar que en la discusión del presupuesto, si se aprueba, tengo mis dudas si Milei quiere aprobar un presupuesto, pero si se aprobara, en esa discusión, las provincias no van a obtener ni un centavo, al contrario, los va a mandar a bajar impuestos. Por eso a mí me parece que lo que pueda venir en materia legislativa este año requiere de posiciones muy firmes, de actitudes ejemplificadoras y de posiciones que aunque no ganen vayan marcando un rumbo, vayan marcando un camino. Eso es muy importante. Coincido. Bueno, Topo, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Muy amable como siempre, ¿eh? Sabés que esta es tu casa. Gracias, Javier, como siempre. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Un abrazo. Alejandro Topo Rodríguez, charlando con nosotros, contándonos todo lo acontecido en derredor de la CIDE. Sin lugar a dudas, la verdadera caja negra del gobierno nacional, manejada por Santiago Caputo a discreción,
la que se encarga de hacer las operaciones políticas, la que está desarrollando a estas horas el ataque contra Chiqui Tapia, un ataque burdo, grosero, un ataque con mentiras además, al mejor estilo de la causa Cuadernos o de la persecución a Cristina. Como yo les decía, en cualquier momento van a decir que el Louvre lo fue comprado por Chiqui Tapia o el Palacio de la Zarzuela, ¿no? Poco creíble, pero bueno, así es el grupo, cuando le mojan la oreja. Acuérdense de lo que pasaba en los tiempos del fútbol para todos, ¿no? No es que Tapia sea el Papa Francisco, pero bueno, en esta, como decía Jaureche, fíjate para qué lado patean La Nación y Clarín y ponete enfrente. Y por supuesto que estamos en ese sentido cuerpo a cuerpo, codo a codo con el pueblo venezolano y tomamos contacto en este momento con el colega argentino residente allí en Caracas, Marcos Salgado, para tener novedades de último momento de cómo se está viviendo la situación en Caracas y en toda Venezuela. Marcos, gracias por atendernos. Soy Javier Vicente, aquí en Radio Caput de Argentina. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿por dónde andás? ¿Estás en la Asamblea Nacional? Sí, en la Asamblea Nacional, en el salón de sesiones de la Asamblea, esperando lo que va a ser la presentación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que va a presentar el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el año 2026. Es decir, sigue adelante funcionando las instituciones venezolanas con sus agendas específicas. En este caso, es normal que durante los primeros días del mes de diciembre se presente, la vicepresidenta haga una presentación general del presupuesto, que luego pasa a estudio de comisiones específicas de la Asamblea para aprobarse antes del final del año. Pero bueno, por supuesto que hay expectativa en esta presentación, porque sin duda habrá también algún tipo de valoración en términos políticos de la situación más general, no solo de la avanzada de los Estados Unidos en el Mar Caribe contra Venezuela, sino también lo que sucedió esta semana, y no hay que perder de vista, que es el remate, la venta, el despojo de la petrolera Citgo, petrolera que Exacto. Era filial de PDVSA en los Estados Unidos, un despojo que comenzó en el primer gobierno de Donald Trump con la complicidad del supuesto presidente interino Juan Guaidó, ¿se acuerdan? Sí, Me sí. parece que pasó mucho tiempo, pero se concretó ahora un enorme negocio de proporciones millonarias. Citgo vale no menos de 15.000 millones de dólares y la vendieron a 5.000 millones a un fondo buitre. Qué Así que delincuente. imagínate el negocio que hay de por medio en ese tema, y seguramente también la vicepresidenta hará mención a eso en esta sesión de la Asamblea. ¿Cuál es la situación en Caracas y en la mayoría de las ciudades de Venezuela? ¿Hay tranquilidad? Aquí se vive en la Argentina esta desescalada que ha hecho Estados Unidos en las últimas horas como un verdadero triunfo de la revolución bolivariana, Sí. Marcos. Esa es una característica muy importante, porque no se refleja en los medios de comunicación internacionales. El tema de que aquí en ningún momento, desde que comenzó esta ofensiva en el Caribe, es decir, hace más de 3 meses hasta ahora, ha cambiado algo que es la tranquilidad. La tranquilidad en Venezuela, no hay compras nerviosas, la gente no está copiando comida, la gente sale, hace uso de los espacios públicos, estamos en pleno desarrollo de la Liga Profesional de Béisbol, que es un deporte muy popular aquí en Venezuela, los estadios llenos, repletos, digamos, quiero decir con esto que no hay nadie que esté hoy por hoy en Venezuela diciendo, no, pueden empezar a caer misiles, mejor me quedo en mi casa. Estamos en los últimos días de las clases antes de las vacaciones cortas de fin de año, es decir, hay total tranquilidad en ese sentido. Preocupación sí, por supuesto, pero con tranquilidad y con un uso y ocupación de los espacios públicos que hablan también de que las venezolanas y los venezolanos no están dispuestos precisamente a perder esa tranquilidad en función de la guerra psicológica que le tiende Estados Unidos, ¿no? Y los medios de comunicación adscriptos. Claro, claro. Recién hablábamos con Oscar Laborde, que fuera embajador argentino allí en Venezuela, en el gobierno de Alberto Fernández, y analizábamos
dos ítems muy interesantes que han sido parte, digamos, de las jugadas de Maduro para contrarrestar esta ofensiva. Por un lado, el tema de la OPEP, ¿no? La intervención de Venezuela en la OPEP, de alguna manera poniéndole una situación de compromiso a la Organización de Países Petroleros, en el sentido de que Venezuela podía llegar a volcar al mercado todo el petróleo crudo, siendo la reserva más importante del mundo, y hacer bajar los precios, lo que complicaría, si bajan los precios del petróleo, a los países productores y al propio Estados Unidos, que tiene una producción de shale muy cara, ¿no? Y después, claro, todo el tema de cómo se ha consolidado la defensa de Venezuela, tanto con la ayuda de Brasil y de Colombia, como la de los países que apoyan a Venezuela en este sentido. Hablamos de Rusia, China, Corea del Norte, Irán. Especialmente Rusia, la defensa antiaérea de Venezuela, que es de 3 tipos, de 3 niveles, es la defensa antiaérea más moderna que hay hoy por hoy en América del Sur, y yo te diría que probablemente podamos hablar en general de América Latina. Es una defensa antiaérea rusa, es eminentemente defensiva, pero tiene 3 niveles de funcionamiento. Funciona de manera descentralizada, es decir, y funciona desde plataformas móviles, esa es la más pesada. La otra también son sistemas móviles de media distancia, también de fabricación rusa. Y después están los IGLAS. Los IGLAS son misiles antiaéreos personales, es decir, los opera una sola persona. Son un poco más grandes que una bazooka por ahí que podemos tener como referencia, ¿no? Más o menos del mismo tamaño. Ultramodernos, los opera una sola persona, y esos IGLAS están, para que te des una idea, hay más de 5.000 en todo el país y están repartidos en las comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto no lo estoy diciendo yo porque sea un periodista que tiene mucha información. No, es algo que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, como por ejemplo ese sistema de los IGLAS, junto con los otros sistemas que te comentaba, se han desplegado en el eje de defensa Caracas-La Guaira. Esto es la autopista que une el aeropuerto, que está en La Guaira, en la costa del Caribe, con Caracas, unos 30-40 kilómetros. Es una zona estratégica. Están desplegados también en toda la montaña, la cordillera de la costa, que de alguna manera cubre a las ciudades, al eje de ciudades de Venezuela, desde Caracas hacia el oeste. Esa cordillera de la costa cubre a las ciudades del Mar Caribe, y ahí también hay un despliegue, que es un despliegue basado en un concepto de unión popular, militar, policial, y donde juega un rol muy importante la milicia bolivariana, que tiene más de 8 millones de integrantes, 4 millones de ellos preparados y adiestrados desde hace ya bastante tiempo. Es decir, acá hay una estructura que no se empezó a crear ayer, ni en el momento que Trump amenazó militarmente a Venezuela hace 3 meses. Es una estructura que se ha ido creando con el tiempo y que ahora está en funcionamiento en una revolución que, como ha dicho el presidente Maduro, ha pasado a ser una revolución armada. Y cuando se dice esto, no se dice como consigna política. Eso es algo que podemos verificar, insisto, no porque seamos periodistas con información especial o calificada, sino que es algo que se puede verificar en un despliegue que es público, claro, público no secreto en cuanto a su despliegue, a su táctica militar, pero sí público en términos de políticos, y que yo creo que es un elemento, no tengo ninguna duda, que es un elemento que hace pensar 2, 3 y 4 veces a los Estados Unidos cuál puede ser su próxima operación. Por eso yo, por lo mismo, por este despliegue, yo creo que la posibilidad de una invasión es algo muy, muy, muy lejano, porque esa defensa, insisto, no es solo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que es la población en general y de las comunas y los consejos comunales, que son los que están en el terreno en particular. Por eso, a mí me parece que Trump se metió en un berenjenal fuerte, grande, entre otras cosas también, y le suma lo que vos decías, la OPEP, la defensa
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, yo me permito sumar ahí otro elemento que es táctico, que es la paciencia estratégica y el no caer en provocaciones por parte del gobierno venezolano, lo que obliga a Trump a animarse o no, o a pesar de las amenazas, pasar de las amenazas de que voy a atacar en tierra, a efectivamente hacerlo. De la amenaza a la acción hay, yo te diría, un trecho bastante grande que me parece que en la Casa Blanca están sopesando, más allá de las versiones de los medios de comunicación. Yo veo incluso hasta con preocupación y cómo algunos medios de comunicación pseudoprogresistas de la Argentina se han enganchado en esa lógica de decir Trump está por atacar, Trump está por atacar, Trump está por atacar, y la cosa es mucho más compleja que eso. Marco Salgado, muchísimas gracias por esta comunicación, el afecto de siempre y el abrazo al pueblo bolivariano y al pueblo de Venezuela. Abrazo, hasta luego. Marco Salgado, colega argentino radicado en Venezuela, en vivo y en directo desde la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas, contándonos cómo está la situación hoy por hoy de euforia en el pueblo venezolano porque han derrotado a la invasión. Ponémelo al gran Nicolás Maduro otra vez, porque hay que reivindicarlo sin lugar a dudas como uno de los grandes revolucionarios y uno de los grandes antiimperialistas que tiene nuestra América Latina, donde han logrado derrotar a las bravuconadas de Donald Trump. Y hablando justamente de revolucionarios, sin dudas que hoy recordar a Vicente Cito Lema es recordar al poeta de la revolución, recordar a un tipo extraordinario, un amigo de la casa, lo hemos tenido aquí, lo hemos entrevistado, todo su talento como artista, como poeta y al mismo tiempo como militante político, muy cercano también a la lucha de las madres, hoy que recordamos a Eve en su cumpleaños. Nos vamos con esta charla que tenía Vicente Cito Lema y que espero la disfruten del mismo modo que la disfruté yo, esta partecita de este audio video de Vicente Cito Lema. Nos reencontramos el martes, que tengan un buen fin de semana, ya llega Horacio del Prado, así que atentos a la batalla del Prado, que va a seguir dando batalla en estos micrófonos maravillosos de Radio Caput. Gracias, Martín Loza, hasta el martes. Pasan los años y uno puede hacer balance de lo que es su vida. Y en el balance que yo, cumpliendo en estos meses 80 años, puedo hacer de mi vida, buena parte de mis mejores momentos los pasé siendo partícipe en lo que llamábamos y se llama ahora igual las luchas territoriales. Es decir, ir allí donde los cuerpos son los que sufren de verdad las circunstancias de este sistema que todos conocemos como sistema capitalista y que yo muchas veces he llamado sistema caníbal, de gente que ha organizado este mundo para comerse a los más débiles. En estos momentos estamos viviendo circunstancias también muy terribles. Esto se agrava porque buena parte de la sociedad puso en el poder a los mismos intereses que causaron el daño en la época de mi mayor militancia, mi juventud, donde ahí las situaciones de dolor, de violación de los derechos humanos eran terribles y continuas. Pero uno decía, a estos militares los vamos a sacar pronto del poder y vamos a vivir para siempre en situaciones más dignas para todos. Y uno entonces piensa a veces, ¿valió la pena haber luchado tanto? ¿Valió la pena que en mi agenda, que la he guardado como recuerdo, la mayor parte de los números de teléfono estén tachados? Porque casi todos mis amigos han sido asesinados. ¿Valió la pena tanta lucha? Y yo digo que sí. Primero porque los que en cualquier momento enfrentamos la lucha, nadie es inocente. Sabe que si uno lucha y lucha con fuerza,
el sistema, el poder en cada época te va a reprimir con las maneras de cada época. En relación a la literatura, que es la mayor posibilidad de hacernos dueños de algo que todo ser humano merece tener. La exaltación de la vida, la exaltación de la belleza, la posibilidad de él ser él mismo constructor de su dignidad. Y el arte es tal vez la forma más poderosa de que un ser humano crezca en su mirada del mundo. Y alguna vez incluso he escrito que escribir poesía es la más grande posibilidad que tienen los seres humanos de hablar con la muerte dignamente, sin miedo, con la dignidad que todo ser humano merece. No hay que tenerle miedo a la muerte, hay que tenerle miedo a la vida indigna. Y escribir es una de las formas de hacer realmente cotidiana la dignidad de la vida. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de